Estamos de regreso a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Pues esta vez vamos a tener otro diálogo interesante con el abogado Rogelio Valencia, constitucionalista y también analista político, sobre este tema que indudablemente todavía está vibrando en el país respecto de los resultados electorales de la consulta y el referendo del pasado 21 de abril. Bienvenido, Rogelio, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Pero bueno, vayamos por los aspectos de la formalidad, digamos, de procedimiento, de una vez ya que tenemos pues en proyección los resultados respecto de la consulta. Primero pues son 5 preguntas, entiendo, que van, digamos, directamente a que el Ejecutivo pueda procesarla directamente, y otras que tienen que ser propuestas de normas que vayan a la Asamblea a iniciativa del Legislativo. ¿Cuál es el camino que tendría que tomar pues el gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea Legislativa para procesar esto que se manifestó en las urnas el pasado 21 de abril? Bueno, muchas gracias, licenciado Richard Sellán, una vez más agradecido con la UNP por esta oportunidad y el programa. Efectivamente, una vez que tenemos resultados ya prácticamente cercanos a lo definitivo, casi ya con el 99.7% de escrutado, se ratifica los resultados proyectados desde la misma noche del día 21 de abril de este año, y las dos únicas preguntas que no pasan en este proceso son 2 del referéndum, porque recordemos que este proceso tenía una mixtura, era referéndum en las 5 primeras preguntas y consulta popular en las otras 6. De la A hasta la E, efectivamente, las que no pasan a tener esta ratificación popular a través del referéndum fueron la D, la pregunta D, que tenía que ver con arbitraje internacional, y la pregunta E, el tema de contrato a plazo fijo y por horas. Tenemos entonces que la letra A, que tiene que ver con la posibilidad de cooperación a través de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, queda con un interesante porcentaje del 72-26% al momento, ratificada por la población en reforma parcial. ¿Y eso qué significa? Significa que el artículo 159 de la Constitución, a partir de su segundo inciso, va a quedar reformado. Eso, lógicamente, la Asamblea no tiene que tratar nada, pero en las disposiciones generales y transitorias, sobre todo generales, que de alguna u otra manera tiene el anexo, porque como siempre lo expliqué, no es que entra en vigencia la pregunta, sino el anexo. En la disposición general correspondiente del anexo está contemplado que en 200 días todo lo que tiene que ver con los parámetros, los límites, es decir, en poco más, o la emisión de una ley nueva o una reforma a la ley que tiene que ver con la seguridad pública del Estado, se determine cómo es que este decreto ejecutivo que ahora podrá emitir el presidente de la República pueda en 180 días permitir la cooperación, lógicamente excepcional, de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Luego tenemos nosotros en este mismo andarivel lo que fue respondido favorablemente en la letra B, que tiene que ver con la extradición. En ese caso la Asamblea Nacional no tiene que hacer absolutamente nada, porque ya se reforma automáticamente el artículo 79 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley de Extranjería. En el caso de la letra C, donde se habla ya de tener jueces especializados en materia constitucional, definitivamente hay cambios en el artículo 86 de la Constitución y varios artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que son automáticos, pero ahí sí me parece también que la Asamblea va a tener que intervenir para adecuar esos cambios al Código Orgánico de la Función Judicial, que entiendo que está en proceso. Luego, pues las otras 2 preguntas que no pasaron definitivamente no tienen ningún tratamiento, sino que simplemente se guarda esa propuesta. Se guarda en el sentido de que eso queda archivado definitivamente porque no tuvo la ratificación en referéndum de la población. De ahí las otras 6 preguntas que tenían que ver con consulta popular, específicamente de la F hasta la J, que son reformas al Código Orgánico Integral Penal. Me parece que hay una suerte de confusión en cuanto a los criterios que se han vertido, porque definitivamente se está obviando lo que corresponde al derecho parlamentario.
Recordemos que el derecho parlamentario es parte del derecho constitucional, pero la evolución que se ha dado, a la importancia que se le está otorgando al tema que tiene que ver con la legislación, determina que ahí tenemos un asunto que analizar prudentemente y que en su momento yo ya lo advertí y que ahora es motivo de discusión. Resulta que los anexos, a excepción de la letra F, que es la única pregunta que no tuvo anexo para esta consulta popular, de la letra G a la J, ¿no? Porque recordemos que tenemos F, G, H, I, J y la K la separo de esto porque definitivamente la K tiene que ver con reformas a la ley orgánica de extinción de dominio. Las otras que estoy nombrando, las 5 que estoy nombrando, tienen que ver con Código Orgánico Integral Penal. Pero hay un asunto fundamental aquí. Cuando uno revisaba con detalle el anexo correspondiente a estas preguntas, usted se encontraba con el tema de que efectivamente, lo que seguramente ya está listo, porque ojo, todavía no tenemos resultados oficiales definitivos. ¿Cuándo vamos a tener resultados oficiales definitivos? Cuando una vez que termine el escrutinio del CNE, se envíe esos resultados a publicarse en el registro oficial. De la fecha de publicación en el registro oficial corren los tiempos que están determinados en los anexos. En el caso de las preguntas de consulta popular, eso significa que en los 5 días posteriores a esa publicación el presidente de la República debe presentar el proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal sobre los temas que fueron consultados y que se convierten en mandato popular. Aquí una pregunta justamente, a ver, ¿cuál sería la facultades o la discrecionalidad legislativa en términos de procesar las propuestas ya enviadas, digamos, en el corto que más o menos se espera 6 meses, de acuerdo a lo contemplado, para que la Asamblea haga su trabajo? Pues bueno, tiene la facultad de legislar, es decir, por ejemplo, ahí ya van a llegar las propuestas de normas, digamos, insinuadas en la consulta popular. Entonces, ¿hasta dónde llegaría el límite de poder aprobar o disprobar el contenido o no de lo que envíe el presidente? ¿O puede indudablemente incorporar otros elementos que no fueron considerados en los anexos? Excelente, es una pregunta excelente. Mi estimado Richard, aquí hay que ver algo correspondiente que yo hice observación en el momento en que se estaba discutiendo sobre cómo votar. Y efectivamente, siempre dije que estas preguntas de consulta popular lo que iban a determinar es una agenda legislativa. Si bien es cierto, todavía está pendiente la reinstalación de una sesión para determinar la votación, si definitivamente le dan viabilidad a una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que entre otras cosas contenía un tema de ardua discusión que fue aumentarle 2 causales a el recurso especialísimo de revisión, y que por una de las tantas razones definitivamente esa propuesta se ha caído y está en pendiente de una última votación de moción para lógicamente no darle paso o darle paso. Pero independientemente de aquello, esta propuesta que tiene que enviar el presidente de la República reedita, en el caso que no se declare abandonada la iniciativa que nació de la misma Asamblea Nacional, producto de que no reinstalen la sesión, esta reedita cambios al Código Orgánico Integral Penal. Y lo importante aquí es que con esas facultades y atribuciones legislativas de la primera función del Estado, que es la legislativa representada por la Asamblea Nacional, puede mejorar, aumentar o corregir inclusive aquello que va en el texto. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? O sea, esto no priva a la Asamblea Legislativa de cumplir su función, legislar. Lo que no podría la Asamblea es decir, no voy a tratar esto. Correcto. Porque esto es un mandato popular. Así es, correcto. Ahora, ¿dónde está el quid del asunto? El quid del asunto va que los 5 días, perfecto, el presidente de la República envía su proyecto de ley a la Secretaría de la Asamblea y por la Secretaría General hace la distribución que tiene que hacer para que esto sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa, etcétera. Lo que a mí me llama la atención y que yo escucho con preocupación es que cuando en el segundo párrafo de ese anexo se indica que la Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días, primero 60 días ¿desde cuándo? No dice. Para debatir y aprobar la reforma legal conforme el trámite previsto en la ley de la materia. La ley de la materia no existe. Lo que existe es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículos 60 y 61 determina cómo se procesa ordinariamente un proyecto de ley.
El caso que nos ocupa es ordinario. O sea, a ver, para entender cristianamente, la Asamblea, de acuerdo a su propia ley orgánica, va a determinar en qué plazo puede procesar las propuestas de norma que envíe el... No, ya están determinados. Ya. Realmente, normalmente, un proyecto de ley ordinario llega a tener 428 días entre todo el tratamiento que pasa por la comisión legislativa, va a primer debate en pleno, regresa a comisión legislativa, va al segundo debate en pleno, se aprueba el proyecto, porque aprueba el proyecto, ese proyecto tiene que pasar por el presidente que hace colegislador, presidente de la República, para determinar si le da el ejecútese o hace objeción parcial, constitucional, total, que es lo que se conoce como veto. Entonces, ahí es donde llama la atención que sí, esto es un mandato popular, pero resulta que cuando uno lee bien el anexo, dice que esto será de acuerdo al trámite previsto de la ley de la materia, y la ley de la materia, si es que quieren aquí meter otra cosa, no cabe porque es la ley orgánica de la función legislativa. Y con claridad meridiana, si este es el tratamiento de un proyecto de ley ordinario, es decir, las leyes que normalmente tiene que tratar la Asamblea, porque ¿a dónde quiero hacer énfasis? No es un proyecto económico urgente donde la norma dice que tiene 30 días calendario sí o sí la Asamblea y si no lo aprueba entra en vigencia por Ministerio de la Ley. Es diferente. Aquí el tratamiento es ordinario. Que sí, que es un mandato popular y que eso tiene que hacerse por mandato popular, totalmente de acuerdo. Pero cuando usted revisa bien el anexo, que es en lo que había que fijarse, que efectivamente hicieron más énfasis en la pregunta y no en los anexos, usted se encuentra que es de acuerdo a qué dice, al trámite previsto en la ley de la materia. Vuelvo y repito, es la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, lo que bien pregunta usted, mi estimado licenciado Richard, el tema es que el presidente tiene sus 5 días, envía el proyecto. Ese proyecto tiene toda la posibilidad de cuando, una vez calificado por el Consejo de Administración Legislativa, vaya a la comisión pertinente, especializada permanente, lo trate y lo revise, puede tener cambios, aumentos, correcciones, adecuaciones para mejorar la propuesta legislativa y, luego de sus debates, y pasar no solamente el hecho de ser aprobado el proyecto, sino también el ejecútese el presidente de la República, convertirse en reforma del Código Orgánico Integral Penal para que entren en vigencia. Es decir, esto no es inmediato. Ninguna de las cosas, ni siquiera las de referéndum, son inmediatas porque ustedes ya están escuchando que una vez que se publique en registro oficial de manera oficial, entran en vigencia esos cambios. Ahora, incluso los temas que tienen que ver con la adecuación, por ejemplo, que tiene que hacer la Asamblea, de acuerdo a disposición general, en la letra A, los 200 días se cuentan a partir de ¿qué? De las publicaciones de ese registro oficial. Entonces, que quede claro, estos cambios que la población dio positivo en cuanto a su planteamiento, en cuanto a su decisión, necesitan su procesamiento. La gran diferencia es que lo de referéndum son reformas que van directo. En cambio, las de consulta popular tendrá que, lo mismo va a pasar con el tema de la ley orgánica de extinción de dominio, que va a tener en este caso una nueva reforma para cumplir el mandato popular. Veamos puntualmente esto de lo que, bueno, el país votó sí en respecto de la extradición de ecuatorianos o ecuatorianas que cometieran delitos, pero se entiende acá en el país. ¿Qué modulación, qué condiciones se daría esto? Porque, digamos, me parece interesante, porque no porque nos tengamos nosotros la posibilidad normativa de poder extraditar al ecuatoriano, que hasta ahora la Constitución lo ha prohibido taxativamente, ¿bajo qué condiciones se podría decir, bueno, esta persona está sujeta a extradición? A ver, la extradición no es una cuestión que no existía en el país y que va a existir a partir de esta pregunta, primera cosa. Segundo, la extradición es un proceso extenso, largo y tortuoso, que se hace de Estado a Estado. No confundir con el hecho de que muchas veces se ha confundido como si se tratase de una deportación y el Estado que tiene la persona dice yo no quiero a estas personas aquí, las mando allá. No es así. Hay un Estado requirente, hay un Estado que requiere y dice ese ciudadano que delinquió en mi país y que está en el suyo, yo lo quiero juzgar. Inicia el proceso. Ojo, estos procesos van enmarcados en tratados y acuerdos internacionales. Para los tratados y acuerdos internacionales hay que pasar el filtro,
de la Corte Constitucional o de la Asamblea Nacional y Corte Constitucional. Es decir, hay que hacer revisiones exhaustivas de que este procedimiento se adecúe a la exigencia de las reformas del artículo 79. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se levanta la prohibición. ¿Qué prohibición? De que los ecuatorianos podamos ser extraditados si un país requirente considera y de alguna otra manera verifica o tiene la evidencia de que se ha cometido un delito por parte de los ecuatorianos en su territorio, puede requerir al Ecuador que ese ecuatoriano sea enviado allá para juzgarlo. Pero hay condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? En el artículo reformado que va a entrar en vigencia, la parte pertinente dice: no se concederá la extradición por delitos políticos y conexos. Delitos políticos están definidos en el Código Orgánico Integral Penal, los conexos no. Con la exclusión de terrorismo, ahí tenemos un problema bastante grave, porque la definición de terrorismo no existe a nivel internacional, porque el Ecuador tiene una concepción de terrorismo y, por ejemplo, Cuba tiene otra. Es muy ambigua en términos de consideración de Estado. A nivel de derecho internacional no existe una definición en la cual hayan coincidido o converjan todos los estados por obvias razones, porque hay diferencias de criterio. Entonces, ¿le queda a quién? A la legislación interna, y ahí podemos tener nuestras preocupaciones. Luego dice, los delitos contra la humanidad, eso está claro, Estatuto de Roma, 1998, Corte Penal Internacional, y otros establecidos en los convenios internacionales. Habrá que, cada vez que se ratifique un tratado, convenio internacional por el Ecuador, y se incorpore como parte del bloque de constitucionalidad del país, conocerlo para saber que ahí, en esos casos, habría exclusiones. Entonces, este no es un tema ni siquiera de que cuando ya se publiquen los resultados en el registro oficial y entre en vigencia automáticamente la reforma de este artículo 79, ya al otro día se aplica. No, es un proceso, y un proceso bastante técnico, jurídica, constitucional, convencional y de manera internacional muy, muy profundo. No es sencillo. Sí, esto un poco yo creo que es importante la orientación que usted da, abogado Rogelio Valencia, respecto justamente a estos aspectos que de pronto se presentaron muy ligeramente como hándicap, como gancho para que la gente pudiera votar, sí, pensando que de hoy a mañana ya inicia el proceso, y no es así, ¿no? Porque queda claro que indudablemente un ecuatoriano que ha delinquido, primero en otra parte, en Correcto. otro país que lo requiera, es otra cosa. Correcto. No que haya delinquido internamente, que es otra cosa. Esa era una confusión muy usual, ¿ya? De creer que el tema de la extradición tenía que ver con que yo le pido a otro estado que me traiga ese ecuatoriano. Eso ya estaba vigente. Así es. Ya, lo único que se hizo fue levantar, porque hay convenios de extradición, lo único que se hizo fue levantar la prohibición que Ecuador tiene respecto de sus nacionales. Ahora, yo sí quiero decir algo. Yo sí voy a ratificar mi felicitación al pueblo ecuatoriano, porque cuando usted revisa los porcentajes de resultados a la fecha en el CNE, yo revisé la última ocasión el corte de las 9:45 de la mañana, definitivamente llama la atención que no hay esa uniformidad que usualmente nosotros podíamos observar en otras ocasiones. ¿Qué significa esto? Que el 11 veces sí y el 11 veces no prosperó. Y eso es una buena noticia para el país. ¿En qué sentido? En que el mensaje enviado a toda la clase política es: cuidado, nosotros no somos los que nos sometemos a un criterio fundamentalista o a otro. Nosotros, en un fuego cruzado que normalmente se despierta, que son los pro y los contra, en medio de ese fuego cruzado hay una población que está dando mensajes de que no está dispuesta a someterse a tal o cual posición, de que se tiene que consensuar criterios fundamentados y que para convencerla tiene que haber suficientes argumentos. Por eso es que cuando usted revisa la letra D, es abismal la diferencia del no con el sí, y en el no usted tiene el 65.18%. En la letra E, asimismo, abismal la del no con el sí, y usted tiene un 69.53% de respuesta negativa. Por ejemplo, en la letra A, que debería tenerse coincidencias, ¿no? Si votaron no aquí, en la otra que es seguridad, debería tener algo parecido de porcentaje. En la letra A, el sí
es un sí de el 72.26% contra un no de 27.74%. ¿Qué significa esto? Si los políticos no sintonizan claramente este mensaje, vamos a seguir viendo más sorpresas. Ya no pueden estar con discursos de los años 70, 80 y 90. Las formas de comunicarse incluso las demuestra la UNP. Estamos saliendo a través de YouTube. Estamos saliendo a través de redes sociales. Ha cambiado completamente la forma de acceder a información por parte de los jóvenes. Si los políticos siguen creyendo que hay que seguirse subiendo a las tarimas y saliendo en caravanas de vehículos, va a haber resultados en los cuales muchos otros movimientos van a tener que despedirse de la escena electoral. Esto es importante lo que usted señala, porque indudablemente el pasado 21 de abril, pues con esto de la consulta y el referendo, se mostró una clara capacidad de reflexión crítica, de discernimiento del país, ¿no? Y esto me lleva justamente a estas otras preguntas, la D y la E, que indudablemente su porcentaje de decirle no, un no rotundo a la pretensión del gobierno sobre la contratación por hora y que el país se someta a tribunales de arbitraje internacionales, realmente me demuestra una conciencia ciudadana. Yo diría, por ejemplo, en el primero de la pregunta de la contratación por hora, ¿quiénes expresaron diciéndole no? Porque fue contundente, más o menos de acuerdo a las estadísticas, el 61% de la población económicamente activa está en situación de empleo inadecuado, para decir el término del INEC, es decir, en la precarización absoluta. ¿Acaso se reveló, ya analizando más políticamente esto, esa conciencia de que la gente no quiere más precarización del trabajo y de la vida? No vamos a negar que aquí influye mucho que hubo posiciones recalcitrantes a que voten no en las 11 preguntas. Eso sucedió. Pero cuando usted revisa el resultado, y por ejemplo usted ve esto, ¿no?, y dice que en la letra E el no llegó a alcanzar el 69.53% versus el 30.47% del sí, es categórico, es definitivo. Hubo una reflexión en cuanto a, yo escuché incluso criterios importantísimos cuando me invitaron a hacer de alguna otra manera conversatorios sobre este tema, de la población, no necesariamente los que de alguna otra manera exponíamos, sino de la población. Y reflexiones que no eran sobre la pregunta propiamente dicha. Hubo revisiones detalladas de los anexos, y hay que reconocer que en los anexos había fallas. Yo particularmente en esa pregunta voté sí, pero yo cada vez que expresaba mis criterios, yo sí decía que había dos fallas en los anexos. La primera, que cuando blindaban en el artículo 327 el tema de contratación a contrato fijo, plazo fijo, y el contrato por horas, trataba de blindarlo con un tema penal, pero resulta que el artículo de cambio en el Código Orgánico Integral Penal no aparecía en los anexos. Otra cosa, efectivamente, la puerta abierta a que en la disposición general, el ministro o la ministra, en este caso el Ministerio de Trabajo, 30 días después de que esto se publicara en registro oficial, tenía que adecuar el tema de los acuerdos ministeriales para hablar de los valores por horas, etcétera, sin que se tome en cuenta que también era pendiente una resolución del Consejo Directivo del IE para definir la aportación al seguro. Entonces, todo esto, ¿no?, de alguna otra manera hizo reflexionar a las personas sobre los anexos. Yo hacía mi exposición objetiva, tenía mi decisión. En el caso de la letra D, que uno puede ver también una contundente negativa, es 65.18% el no versus el 34.82% el sí. Ahí yo sí me pronuncié por el no. Y como usted se da cuenta, hay una variación inclusive entre la negativa de la letra D con la letra E. Y en la letra E, lógicamente, el criterio era, sí, me vas a reformar el artículo 200, en este caso 422 de la Constitución, me ibas a reformar el artículo 422 de la Constitución, pero no me dabas ningún margen de claridad respecto a que esa reforma definitivamente incluso tenía una cosa adicional a lo de la pregunta. En la pregunta se hacía la consulta sobre inversión, sobre índole contractual o comercial, más en el cambio del artículo 422, usted leía o en materias relacionadas con endeudamiento externo. Entonces, efectivamente, cuando la población empezó a revisar anexos, que es donde debo felicitar también en su momento, canales virtuales como este,
y otras opciones a nivel de redes empezaron a hacer énfasis en los anexos. Cuando la gente pudo acceder a esos anexos, verificarlos, las decisiones fueron más contundentes en el caso de lo negativo. O sea, porque un poco de acuerdo a su análisis y un poco en la perspectiva ya de los resultados, me preocupa particularmente las declaraciones de la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que señala que el gobierno, se entiende, no solo ella como ministra, van a insistir en la contratación por hora a través de la Asamblea Legislativa. Es decir, el pronunciamiento popular como que no le ha sido suficiente y vasto, de acuerdo a los mismos porcentajes que usted señala, que pretende, pues diría una violación, menosprecio a este pronunciamiento de los ciudadanos. Ahí va a tener que ver, porque esto que vivimos fue democracia directa. Así es. Ahí va a tener mucho que ver la democracia representativa. Volveremos a ver en qué posición están los asambleístas, porque es correcto el criterio. Si el mandato popular fue positivo, hagan lo que tienen que hacer. Si el mandato popular es negativo, la población dice, esa propuesta no me gusta. Si se va a insistir en el tema, que es potestad del presidente de la República, porque eso no podemos negar, incluso el mismo ministerio puede enviar el proyecto de ley. Ya dependerá, en este caso, de los 137 representantes que tenemos en la Asamblea Nacional, de actuar con coherencia a la población. Con el pronunciamiento reflexivo que ha hecho el país respecto de qué aprueba y qué no aprueba. Correcto, porque, ojo, si el cambio se propone a través de Asamblea Nacional, ya no tendrá nada que ver con un tema de enmienda constitucional. Cuidado, esto de aquí sería solamente un cambio legal y habrá que ver si cuadra con la constitucionalidad y la convencionalidad. ¿Tendría que intervenir la Corte Constitucional para esto? No necesariamente. En este momento lo que sucede es lo siguiente: las atribuciones para presentar una iniciativa legislativa nacen del presidente de la República, de un ministro o a través de un ministerio, como también puede tener iniciativa la ciudadanía. El tema está en que cuando eso llegue a la Asamblea Nacional por Secretaría General, lo califique el CAL, habrá que ver, pues, en la comisión especializada permanente correspondiente a la Asamblea Nacional, de qué están hechos esos asambleístas, primero en la comisión y luego en el Pleno, porque ya va a depender de ellos en materia de democracia representativa, porque representan los 137, es a todos los ecuatorianos, si ellos están dispuestos a vulnerar, o en este caso, a revertir con una ley el pronunciamiento popular. A mí me parece que muchos errores hubieron en declaraciones apresuradas de parte de quien está al frente del Ministerio de Trabajo, porque incluso haberse adelantado a dar valores por hora, haberse adelantado incluso a empezar a discutir el tema de los aportes al Seguro Social, cuando eso ni siquiera formaba parte definida en la pregunta, yo creo que no le ayudó. Más bien eso lo que produjo es el descalabro completo de la posición contraria que está reflejada en la votación al final del día, el 21 de abril del 2024. Rogelio Valencia, abogado constitucionalista y analista político. Bueno, lo dejamos con las últimas lecciones, a su entender, de la consulta y del referendo del pasado domingo. Bueno, yo creo que definitivamente a partir de aquí el tipo de debate y discusión para llegar a los ecuatorianos no puede ser el mismo de siempre. La población ya no quiere escuchar rencillas entre el uno y el otro. Esto de ser pro y contra no le ha servido al país durante todo este tiempo. El Ecuador lo que espera en este momento son respuestas fácticas ya, que tienen su base en seguridad jurídica y que aspira a que esa seguridad jurídica ahora sí le pueda viabilizar seguridad integral. Y a nivel público lo que se tiene que hacer es cumplir con este mandato popular lo más pronto posible, dentro de todo lo que empecemos por salir del escollo del problema que se le ha generado al CNE para ya entregar los resultados oficiales y que empiecen a correr los tiempos. Pero que los políticos tradicionales empiecen a pensar en el relevo generacional para ayer, primero. Segundo, el nivel de discurso al pueblo ecuatoriano ya no es el de tarima, tiene que ser de contenido. Y tercero,
definitivamente, si van a seguir presentando los mismos cuadros, aténganse a las consecuencias porque la población no está dispuesta a seguir con lo mismo. Permítame agregar en mi criterio, porque el país también se pronunció, particularmente los jóvenes, por trabajo digno y por soberanía nacional en términos normativos. Estuvo con nosotros Rogelio Valencia, abogado constitucionalista y analista político en Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta mañana con otras interesantes entrevistas. Muchas gracias.